La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. En primer lugar, quiero agradecer y dar la bienvenida a María José Gálvez. Ella es psicóloga y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias por la Muchas invitación, gracias, María Marco. José. Contigo vamos a hablar de esto de los 30 días para ejercitar la memoria. También queremos saludar la presencia de Nicolás Horta, él es profesor de Educación Física y también miembro de la Dirección de Deportes de la Universidad Católica. Y muchas gracias, Nicolás. Gracias, Marco, por la invitación. Contigo vamos a hablar de Camina 60 más online, ¿ya? De esta iniciativa. Agradecer la presencia desde Concepción, saludar a Francisco Darmendrail, él es periodista e investigador, con quien vamos a compartir lo que ha sido su labor en el rescate y la difusión de la historia de Chile y del patrimonio. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti y un saludo a todos y todos los que nos están viendo ahora, y ustedes también, que son parte de este conversatorio. Gracias, Francisco. Y por último, saludar y agradecer la presencia de Estefanía Daroch. Ella es artista visual de la Universidad de Chile y con ella vamos a conocer un poquito más de esta iniciativa de bordados para remendar el dolor, ¿ya? Así que gracias nuevamente, Estefanía. Gracias a ti, Marco, por la invitación. Un gusto estar rodeada también de todos, también con una muy buena iniciativa, así que muy agradecida. En primer lugar, María José Gálvez, queremos que nos cuente un poquito de esta iniciativa de los 30 días para ejercitar la memoria. ¿Es suficiente 30 días? ¿Por qué se llama así este libro que se lanzó hace muy poco? Llama la atención su nombre. La verdad, eran 365. Pero en la medida que lo empecé a hacer, me di cuenta que no iba a terminar nunca. Así que pasó a 30 días. Mejor hacer algo más acotado. Iba a ser como 3 tomos por estación del año. Fue mejor hacer algo más acotado, pero con bases neuropsicológicas como más rigurosas. Son ejercicios cognitivos que se lanzaron ahora en contexto COVID para personas mayores, que tienen distintos niveles de complejidad y, bueno, he sabido que la estimulación cognitiva es bien controversial en términos de evidencia. Anda mucho mejor ahí con la iniciativa de Nicolás que de la actividad física. Entonces, la idea es plantear ejercicios multicomponentes, son como 3 por día, y a la vez conocer más del patrimonio cultural chileno, que es tan entretenido a través de mitos, leyendas, análisis de cuadros, esculturas. Por ahí metí intereses personales como la Maratón de Santiago, por ejemplo. Entonces también tiene un sello como de poder dejar un legado en términos de una época histórica de Chile, un Santiago de hoy en día, por ejemplo, pero también ir hacia atrás, hay ejercicios, por ejemplo, del Ford de los años 20, hay ejercicios de la revista Eva, hay algunos ahí viendo Francisco, hay algunos de este mural del mural de Concepción. Entonces, tratando de enfocar a distintos públicos y que pudiera ser interesante para todos ellos, hay de Chiloé, de Arica, y así. Sí, me acuerdo que hay una pregunta también sobre Lucho Gatica, de quien hoy día se conmemora un nuevo aniversario de su natalicio, Francisco. Este rey del bolero, nació en Rancagua el año 1928. Así es. Bueno, por algo se llamaba, la apodaban el rey del bolero. Más que el rey del bolero, de alguna manera hizo resurgir este género que está un poco decaído. Pero siempre me ha llamado la atención la figura de Lucho Gatica, al igual que otros artistas nacionales, y yo creo que muchos de ustedes también
tener una opinión similar, que haya sido reconocido más a nivel extranjero que a nivel local. Solo en los últimos años Lucho Gatica tuvo un reconocimiento más a la altura de la figura que debería merecer, ¿no es cierto? Sí, Francisco, este interés tuyo por el patrimonio, por la historia de Chile, ¿cómo nace, cuándo nace y cómo lo hace canalizado el rescate? Bueno, la verdad, desde niño siempre me ha llamado la atención la historia del patrimonio de Chile. Me acuerdo que estaba en el colegio, yo leía algunos suplementos, algunos diarios y caritos. De ahí comenzó un poco el tema. Pero claro, con el tiempo uno va buscando otras fuentes para conocer más sobre su pasado. Siempre me ha interesado mucho la historia nacional, principalmente la historia del siglo XIX o un poco antes incluso, que es una época que prácticamente no se aborda en demasía. ¿Ya? Más que nada la academia se encarga de eso. Ahora bien, siempre he tenido la curiosidad de cómo difundir esto, ¿no es cierto? Cómo yo poder, si yo aprendo algo de historia, cómo yo poder difundir de manera empática, de una manera más amigable a la gente. Y justo en ese momento empezaron a aparecer este asunto en las redes sociales, apareció Facebook, posteriormente Twitter, etcétera, e Instagram. Y cuando estaba en la universidad empecé a descubrir que estas redes sociales no solo sirven para criticar, ¿ah? O para crear cuentas falsas, sino que también pueden servir para aportar algo de cultura. ¿Ya? Y me dije, ya, voy a empezar a utilizar las redes sociales que tengo para comenzar a difundir datos históricos que creo que pueden ser de interés. Porque siempre he tenido la convicción de que en el caso de la historia en Chile, y disculpa si me voy un poco del tema, pero tiene relación con lo que me estás preguntando. Hay un problema muy serio en Chile en que la academia tiene muchas investigaciones en historia de Chile. Hay muchos papers de diversos capítulos de nuestro pasado. ¿Ya? Especialmente lo que te comentaste del siglo XIX, la época de la conquista, la colonia, etcétera, etcétera. O de patrimonio. Pero ¿cuál es el problema? Que la academia no se ha podido acercar a la gente, a nosotros, en cierta forma. No había una conexión entre ambos. Y yo me dije, ¿cómo puedo yo ayudar un poco en eso? Usando las redes sociales, me dije. Voy a empezar a usar las redes sociales para aportar algo de cultura. Ayer se lanzó la tercera versión de Camina más 60 o Camina 60 más online, que es una iniciativa de la cual nos va a comentar el profesor Nicolás Horta, profesor de Educación Física. Como tú bien dices, esta es la tercera versión del programa Camina 60 más. Esta vez, obviamente, en una modalidad mucho más especial que es online. Antes era solamente el evento propiamente tal, que era la caminata. Este año, bueno, también a raíz del contexto que ha generado la pandemia, la capacidad o las posibilidades de movimiento se reducen en todo ámbito. Obviamente eso genera de cierto deterioro a nivel orgánico y también psíquico-emocional. Entonces se crea esta instancia de poder hacer un acompañamiento a las personas por 8 semanas, en las cuales se les va a preparar para el evento que sería en octubre, y de esa manera hacemos entrenamientos orientados a la parte de cardiovascular, al entrenamiento de la fuerza, cosa de que ellos también en sus casas puedan armar un circuito de caminata que van a realizar al final de todo el programa. Ese es como el contexto del programa y por qué también se está realizando de manera online. ¿Sí? ¿Hay una relación, María José Gálvez, entre memoria y actividad física? Absolutamente, absolutamente. La evidencia nos dice que la actividad física, 2-3 veces a la semana moderada, aumenta el volumen del hipocampo y que es donde se plasma la memoria. Entonces, tiene mucha evidencia el ejercicio físico con el poder estimular la memoria. Bueno, otra relación importante que hemos conocido a través del trabajo que está desarrollando Estefanía Daroch, junto a otra colega, ¿no es cierto?, con Francisca Palma, periodista también de la Universidad de Chile, es
rendir de alguna forma tributo a los chilenos y chilenas que han fallecido a raíz del COVID-19. Y lo han hecho a través de un proyecto donde se une el arte, el trabajo, en este caso, del bordado, y tiene un nombre muy, muy interesante, muy poético, ¿ah? Que esto de remendar el dolor. ¿Cómo se puede remendar el dolor? ¿Cómo nace esta inquietud, Estefanía? Gracias por... Muchas gracias. Bueno, nace a partir de una experiencia personal que tuve. Yo perdí a un familiar a causa de COVID, muy cercano, realmente tuve una pérdida de mi padre. Y viví la experiencia del hospital, de las llamadas, qué sé yo, la angustia. Y bueno, en esta misma, no sé si más personas le pasará, pero el hecho de quizás como ser artista, visualizar todos los espacios se me quedaba muy grabado. Y después fui más allá con esto que me pasó a mí, como de mi dolor, y empaticé con el dolor de las demás personas, porque en el hospital tú te encuentras con más gente que está sufriendo por lo mismo, digamos. Entonces, desde ahí hice como una conexión en relación a los colectivos textiles que existen, y que constantemente muchas textileras, se reúnen para abordar, por ejemplo, los nombres de mujeres que han fallecido por femicidio, o no sé, en el caso de las personas que tuvieron traumas oculares también, se reunieron también para hacer este tipo de experiencia, como para poder, en el fondo, cuando hablo de remendar, es como tratar de sanar. Y la costura tiene una tradición histórica muy incorporada en nuestra cultura, que a veces a lo mejor hoy en día no la relacionamos, pero se suturaban las heridas a partir de una aguja, ¿no es cierto? Todavía se hace, pero en un comienzo tenía que ver con eso, y también con hacer la urdimbre de una prenda de ropa para protegerse. Entonces, tiene todas esas características simbólicas, de cierta manera, que tienen que ver como con acoger, o como con también meditar a través del bordado, para buscar por medio de algo simbólico, de hacer una tela, trabajar con materiales, con las manos, digamos, para poder, a través de esta meditación, sanar las heridas de una pérdida. También, por cierto, porque hemos visto que la ceremonia tradicional que todos podemos tener en este momento no existe. Tampoco tú puedes estar en contacto con tus familiares. Entonces, yo como que visualicé un gran dolor, digamos, entre la sociedad, una capa que no está visible en este momento porque estamos entre todos encerrados, y hay muchas personas que están viviendo sus duelos en cada uno en su hogar. Entonces, a partir de eso, la idea es que se pueda de alguna forma, porque la idea es buscar actos ceremoniales para poder rendirle honor a las personas que han fallecido. Y ese es el sentido del trabajo. Muchas gracias, Estefanía Daroch, artista visual, que está hoy día siendo parte de este conversatorio, donde estamos hablando de la memoria, del ejercicio de la memoria, junto también a María José Gálvez, psicóloga, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el periodista e investigador Francisco Darmendrail, y también el profesor de Educación Física de la Universidad Católica, Nicolás Horta. Francisco, lo que está pasando hoy día con el COVID-19, que es un hecho ya global, no solamente en Chile, pero lo que ha pasado en Chile y su efecto y su impacto va a ser historia, va a ser parte de la historia nuestra en 10 años, 20, 30, 40 años más. Entonces, ¿cómo en ese sentido tú analizas este hecho que cada día se está escribiendo a través de capítulos, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta la que hace, y muchos seguramente se preguntarán cómo la historia va a abordar esta contingencia. Bueno, hay algunos precedentes respecto a pandemias que ha afectado al país.
Siempre he leído las plataformas que se asocian mucho a lo que pasó con la pandemia de 1918, que es conocida como la pandemia española, que dicho sea paso, española no es. Lo que pasa es que surgió en Estados Unidos, pero en España, como no había censura en la prensa, la pandemia se masificó y por eso quedó como pandemia española, como dato aparte. La Pero gripe Chile española. ha tenido mucho... ¿no? La gripe española Sí, no, también, conocida como la gripe para española. aclarar un poco, que surgió en Estados Unidos ese año y que se masificó en Europa, y como en España no había censura a la prensa publicaba que había esta enfermedad, pero eso se masificó por Europa, por Estados Unidos, etcétera. Pero Chile ha tenido muchas pandemias, muchos brotes. Por ejemplo, si el brote se trata, es muy recordado el brote de cólera que hubo en 1991, por ejemplo, ¿ya? Que se logró controlar de manera efectiva, eso sí, se evitó que este brote de cólera pasara a niveles catastróficos. Eso fue una muy buena reacción por parte de los equipos y ustedes pueden revisar los archivos de prensa que están en YouTube que van a abordar la noticia de este brote de cólera que hubo, que fue muy difundido por la alarma pública obvia. Pero si uno se tiene a analizar la historia de Chile, va a encontrar que cada cierto tiempo hemos sido eh, afectados por pandemias, por brote de cólera, pandemia, etcétera. Especialmente en las primeras centurias de nuestra como país, ¿me entiendes? Por diversos motivos, principalmente porque las condiciones higiénicas eran malas, por los enfrentamientos militares, porque las batallas no solamente arrojaban muertos en el combate en sí, sino que también los heridos que contagiaban a otras personas, los terremotos. Cada vez que había un terremoto en Chile, siempre había un brote de viruela, había una pandemia que mataba más personas incluso que los propios terremotos o maremotos en sí. Entonces, si ustedes analizan la historia, vamos a encontrar que cada cierto tiempo nos hemos visto afectados por algún tipo de brote o pandemia y que han quedado registrados conforme a lo que los investigadores o entre comillas la prensa de la época lo ha querido documentar así. Y en el siglo XX también hemos tenido algunos brotes importantes y siempre se preguntan lo mismo, ¿cómo la historia va a registrar tal acontecimiento? Pero si ustedes revisan la historia, vamos a encontrar que cada 10 o 20 años tenemos algún episodio crítico de esta índole. Obviamente que esto es algo muy excepcional. Nos puede pasar quizás porque somos jóvenes, no hemos tenido como nuestros abuelos quizás o padres que sí han sido testigos, si se puede decir, de algunos episodios similares guardando las proporciones del caso. Estamos hoy día conociendo varias iniciativas que recientemente se han presentado y una de ellas son estos 30 días para ejercitar la memoria, que inicialmente, como decía María José Gálvez, psicóloga, eran 365. Entonces, para quienes se están conectando hoy día, María José, si pudiéramos también comentar un poquito más de este libro, cómo las personas pueden acceder a él. Sí, este libro, yo me siento muy honrada que se haya podido sacar a través del Ministerio de Salud y que también en el lanzamiento haya estado la subsecretaria de Salud Pública y la primera dama y a todo el departamento de Ciclo Vital que me apoyó, porque era un libro que venía hace mucho tiempo pensándolo, sobre todo desde la experiencia de varios trabajos con personas mayores, de no tener material hecho en Chile, que les debe pasar como en varios contextos, en el fondo, que cuando te dicen, ¿y qué actividades le puedo dejar para la casa? Y tú veías que salía la peseta, que la báscula, y salía ese lenguaje que va contra la atención central de la persona. En el fondo, si tú dices atención central de la persona, ojalá que sea algo atingente desde el punto de vista cultural. Y en ese sentido también, creo que la neuropsicología, que es lo que tiene a la base este libro en cada uno de los ejercicios cognitivos, el padre de la neuropsicología y de la rehabilitación neuropsicológica, Alexander Luria, siempre decía que tenía que ser en un contexto social. Entonces yo decía, si es que vamos a entrenar la memoria de las personas, tiene que ser desde ese punto de vista. Y este material lo fuimos trabajando también como una entrega en esta época en que las personas mayores sabemos que han estado en confinamiento, mucho más en los domicilios, y que desde el punto de vista de la actividad física fue apareciendo en los medios, en los matinales, a través de distintas actividades también y de la reconversión de algunos programas del sector salud a hacer actividad física. Desde lo emotivo, en algún momento lanzamos la guía de autocuidado para personas mayores, pero desde el punto de vista cognitivo sentíamos que esto era algo que faltaba, y con el grupo de demencias de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile también, que
que fue muy generoso en las revisiones y también que se entregaron las recomendaciones para cuidadores de personas que viven con demencia en la comunidad y en establecimientos de larga estadía, en lo cual tuve la suerte de participar. Fuimos editando también los ejercicios, porque hay algunos que son más simples, otros que son más difíciles. Y también la gracia sería que las personas, si es que hacen estos ejercicios, puedan ir aprendiendo, porque, por ejemplo, yo cuando el primero que es de volcanes de Chile, y que ahí Francisco obviamente debe saber mucho, mucho más que yo, y no sabía que Chile era de los países con más volcanes del mundo. Entonces uno va descubriendo, ¿no?, eso, claro, y ojalá que en las familias también se pueda hacer este aprendizaje intergeneracional. Muy bueno, muy bueno. María José Gálvez, psicóloga, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y para conectar un poco lo que tú estabas señalando, María José, respecto a la actividad física, tú ya señalabas que hay evidencia sobre lo beneficioso que es para la memoria. Como decía bien María José, hay el ejercicio físico se ha visto que hay evidencia científica que tiene muchos beneficios, lo que es en la memoria, particularmente quizá una de las ramas que se ha estudiado en la actividad física es con el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína que está asociada a procesos fisiológicos que están asociados a la memoria, y de ciertas intensidades de ejercicio, como ejercicios de fuerza o ejercicios que sean aeróbicos de mayor intensidad, se ha visto que tienen un impacto positivo dentro de la memoria. Obviamente hay diferentes protocolos para evaluar la memoria, entonces ahí a veces no queda tan claro, pero también el ejercicio multicomponente al final es el que termina siendo el más beneficioso para las personas. Ahora, con el tema del confinamiento también, y sobre todo para las personas mayores, no es un tema menor, porque pierden, por ejemplo, pierden masa muscular. Cuando tú estás, por ejemplo, con inmovilidad solo 5 días, pierdes de un 7 a un 8% de masa muscular, ¿sí? Un 9% de fuerza. Y eso, obviamente, por ejemplo, puede repercutir en el riesgo de caída de una persona mayor. Un adulto mayor, por ejemplo, que sufre una fractura, ¿sí? La esperanza de vida que tiene, y hay estudios de eso, es de 2 años. Entonces, el prepararse, en este caso, y realizar cierto tipo de ejercicio se vuelve importante. También se ve con respecto a la velocidad de la marcha. Si una persona mayor camina a menos de 0,8 metros por segundo, también tiene un mayor riesgo de caída. Entonces, se tienen que tomar ciertas acciones para poder, en este caso, entrenar o moverse de manera segura. Quizá muchas veces hoy en día estamos con mucha información por el tema con todo lo que son las redes sociales. Hay un exceso de información, y a veces cuesta mucho poder discriminar cuál es de una fuente confiable y cuál no. Entonces, bueno, a veces pasa mucho que, claro, no solamente la oscuridad te ciega, sino que también el exceso de luz. Entonces, siempre hay que tener un poquito de ojo de cuáles son las fuentes en las cuales uno está utilizando. Por eso es importante la exposición moderada al sol y el consumo de vitamina D. En este caso, María José Gálvez, ¿cómo enfrentar el miedo, la ansiedad y otros síntomas en las personas mayores que hoy día están saliendo a la calle nuevamente? Sí, es común que exista. Es bastante común que exista, porque aparece primero un miedo a cómo se van a sentir ellos con volver a salir. Incluso si es que no existiera COVID, por la cantidad de tiempo que han estado sin exponerse a la comunidad. Segundo, porque no saben si es que las personas van a estar tomando las medidas de protección necesarias. Y tercero, porque las personas mayores, en el fondo, que anteriormente estaban trabajando, no se sentían frágiles, no habían tenido ningún síndrome geriátrico, ahora tienen susto de que esto ocurra. Tienen susto también si es que ellos se enfermaran de COVID o alguien se enfermara de su familia, tal como le ocurrió lamentablemente a Estefanía, si es que pudieran aguantar emocionalmente esto, no solamente desde el punto de vista físico. María José Gálvez,
psicóloga y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Eh, Estefanía Daroch, este trabajo del bordado, también el bordado también es parte de la tradición, podríamos decir, también del patrimonio. Eh, Sabemos que, bueno, hay bordado en otros países, el bordado mexicano también se practica, lo he visto en personas mayores también, pero ¿cuál es el tipo de bordado? ¿Cuál en ese sentido es el trabajo que están desarrollando ustedes a nivel textil? Bueno, en ese sentido quisimos como dejar como libre para cada persona que quisiera bordar. Por Ya. ejemplo, bueno, para contarles un poco, más o menos como la estructura de lo que se propuso es que en cuadrados de 30 por 30 centímetros de cualquier tela, con cualquier hilo o lana, o sea, es como que, por ejemplo, hay personas que hacen arpilleras, es cuando trabajan con las telas, con capas de tela y le bordan, hacen el bordado por el contorno, digamos, y también está el bordado tradicional, pero también hoy en día hay chicas que están practicando un bordado 3D, que hacen como que levantan las figuras de bordado. Entonces, preferimos dejarlo abierto porque en realidad podríamos encontrarnos con muchas sorpresas de las personas y quisimos como en ese sentido que fuera libre. Solamente ajustamos como el formato para cada, digamos, para cada nombre. La idea después es poder unirlas en lienzos y, y de esta forma, claro, construir como este memorial con todas las personas. También quisiera añadir que también el bordado tiene beneficios para el cerebro, ya que también tiene este proceso de meditación y también produce beneficios. Así que por eso también se ha añadido harta gente también a desarrollarlo. Y es una práctica que pueden hacer desde los niños hasta personas adultas. Y también tiene esta conexión con las personas adultas. O sea, mucha gente dice que parte bordando porque lo hacían sus abuelos o su abuela. Hoy en día también hay del género masculino también muchos bordadores. Sí, sí. Y bueno, en la iniciativa, por ejemplo, tenemos inscritas como a 60 o 70 personas voluntarias que quieren bordar y también han llegado la entrega de varios nombres porque estamos haciendo una base popular, una base de datos popular con los nombres de las personas. A raíz de eso, por ejemplo, hay gente que se inscribe, da el nombre de un familiar y quiere esa misma persona construirle, digamos, su nombre. Entonces ahí también entra el proceso como de arte terapia que queremos que también las personas tengan. Y por otra parte también a las personas que tenemos los nombres que hemos incorporado por distintos medios que vamos añadiendo, todas las demás voluntarias, si es que encontramos un obituario o algo que pueda como conectarlos a ellas, le dedican en el fondo como más características de la persona. Así que por eso quisimos dejarlo libre en realidad con el bordado, porque hoy en día hay mucha experimentación en ese sentido. Qué bien. Estefanía Daroch, conversando en este capítulo sobre el ejercicio de la memoria y también el ejercicio de lo que es nuestra historia, la historia de Chile y el patrimonio de Chile. Francisco Darmendray, dejamos pendiente preguntarte cuál era tu tesis respecto a lo que va a ser historia. Esto es parte de lo que está pasando hoy día en Chile con el COVID-19. Va a ser parte de los libros, ¿no es cierto?, que van a leer nuestros hijos, nuestros nietos, que van a debatir. La historia siempre se ha debatido, ¿no? Bueno, hay una vieja frase que dice que en la historia no existe cosa juzgada, la historia no es exacta. En la historia la puede mirar uno desde la perspectiva ideológica, religión que uno tenga. Y qué bueno que me hayas planteado ese punto, porque hay una discusión que viene de tiempo, pero que en el último tiempo se ha hecho pública. ¿Qué es historia? O sea, si uno divulga historia, ¿acaso es un dogma? O sea, ¿es exacto? Desde ya le digo que no, porque lo que comentaba recién antes, yo divulgo historia en las redes sociales, pero eso en base a lo que yo he investigado, en base a lo que creo.
pero queda a conciencia de cada persona si esa información la sigue investigando o no conforme a los intereses que tenga. ¿Me entiendes? Entonces ahí se forma una suerte de discusión en el tema, discusión en buen sentido de la palabra, que un hecho histórico lo interprete A, lo interprete B, o incluso lo interprete C o D, ¿entiendes? Entonces por eso se dice que la historia, al menos la línea que yo sostengo, no existe cosa juzgada. Un hecho histórico puede cambiar la percepción en el tiempo. Por ejemplo, lo que tú me estabas comentando antes de empezar esta conversación, lo que la firma de la Declaración de Independencia, esta discusión que existe entre Concepción y Sí. Talca. ¿Por qué pasó eso? Porque resulta que el 1 de enero, Bernardo Higgins lo que no hizo fue tomarse una selfie con el celular. No, no, hablando en serio, lo que no hizo Higgins fue dejar una copia del documento firmado. ¿Cómo sabemos que pasó eso? Porque el mismo Bernardo Higgins, cuando estaba en el exilio del Perú, ya prácticamente muriéndose, escribió una carta al presidente Bulnes diciendo que él firmó eso en Talcahuano, ¿entiendes? Por eso sabemos aquello, pero no hay una copia firmada del documento. Y de ese momento que surge una pugna entre Concepción y Talca, que los talquinos dicen, no, nosotros somos la ciudad que se firmó la independencia. Y eso lo ha entretenido la historia. Yo no lo veo como un problema, lo veo más como una suerte de una interesante instancia de discusión. Esa es la esencia de la historia. Discutir de manera obviamente académica sobre los hechos históricos y cómo estos pueden incidir, por ejemplo, en el presente o incluso en el futuro. Hay una pregunta, si el estrés pone en riesgo la memoria, María José, para que después lo podamos abordar al final. Sí, el estrés pone en riesgo la memoria. Cuando los niveles de cortisol son muy altos, acuérdense que el estrés no es que la situación en sí misma siempre vaya a ser estresante, sino que tiene que ver con cómo siento que tengo los recursos para hacer frente a esta situación. Entonces, obviamente la pandemia es muy estresante, pero puede ser algo que para otras personas no les estrese mucho, pero para que a algún individuo sí le estrese. Y eso sí pone en riesgo la memoria, ejercicios como la relajación, el mindfulness, lo que nos están contando Estefanía y Nicolás, pueden ser útiles para hacer frente a ese estrés. No quiero quitar más tiempo. Y María José, ¿cómo los interesados e interesadas pueden acceder al libro? El libro está en la plataforma Saludablemente. En esta estrategia presidencial de salud mental en contexto COVID, Saludablemente, si es que pinchan el icono de personas mayores, ahí aparece. Primero, a ver si complementar, me permite un poquito María José con del ejercicio relacionado con el estrés. Obviamente, como dijo, está muy vinculado y hay un par de estudios que tienen relación con el ejercicio físico, en donde ciertos neuromoduladores como la dopamina, noradrenalina o factores, estos mismos factores neurotróficos derivados del cerebro, bajo ciertas modalidades o intensidades de ejercicio se ve que tienen efectos sobre la memoria. Entonces, obviamente, hay un tema ahí que está muy estrecho entre el ejercicio en este caso y el estrés obviamente y la memoria. Y bueno, la invitación es obviamente a que se sumen, como tú bien lo has dicho, la importancia en este caso de mantenerse activo, de mantenernos en movimiento, hoy en día es vital. Moverte, como dice el eslogan, moverte es tu salud, tu meta es tu salud. Entonces, obviamente todos estos ejercicios que sean multicomponentes, visto desde diferentes áreas, obviamente van a tener un beneficio. Y la invitación es que no solamente lo haga ahora, sino que después que termine el programa Camina 60 más, lo pueda seguir haciendo, porque al final ese es el objetivo, generar hábitos, generar conciencia. Estefanía Daroch, ¿cómo pueden participar los interesados e interesadas en este proyecto? ¿Cómo lo pueden apoyar? Esto tiene un costo también, hay tiempo y obviamente recursos involucrados. ¿Cómo se financia esto? Bueno, esto es autogestionado. Cada participante en realidad no necesita ninguna inscripción, no tiene costo. Cada uno cuenta con sus materiales. Eso es como lo que en realidad puede tener un costo, digamos. Pero puede recoger desde su casa, reciclar algún material incluso, con hilo, agujas. En verdad son cosas bastante accesibles. Y bueno, para conectarse con nosotros, contactarse, tienen que mandar un correo a bordados para remendar
No puedo creer que se me olvidó el correo en vivo. ¿Para remendar No. @gmail? Sí, para remendar el dolor @gmail.com. Sí, disculpen, eso fue de puro nervio. Y bueno, en ese correo nosotros les vamos a responder, vamos a ver si se quieren inscribir. Bordados para remendar @gmail.com. Ese es el mail. Desde ahí nosotros les vamos respondiendo. Hay diferentes como formas de colaborar. Ya puede ser entregando nombres para que otra voluntaria o voluntario los borde, o inscribirse con un nombre personal para hacer el trabajo uno mismo. Y también si eres de alguna región, porque también queremos llegar a las otras regiones de Chile, y quieres ser parte, digamos, de como la red de difusión en otro sector de Chile, también puedes tomar esa iniciativa para llegar a otros lugares y así idealmente también transmitir esto en otras comunidades. Así que Podría llegar a esa es... Concepción, ¿sí? Sí, sí, de hecho tenemos gente desde Aysén, Curicó, Calama, nos han escrito de muchas partes. Así que estamos muy contentas igual de esta participación. Muy bien, Estefanía Daroche. Bueno, dejamos Muchas también gracias. la invitación, Francisco, para este proyecto, también para difundirlo allá en Concepción, contigo. Sí, encantado. Será un interesante y bonito proyecto, así que además va a ser bienvenido acá en Tierras Penquistas. Bueno, primero que nada quiero agradecerte a ti y a todos las integrantes de este conversatorio y a quienes también se sumaron. Ha sido muy interesante, la verdad, esta experiencia. Y quedó colgando algo, lo que te contaba de cómo la pandemia se abordará en el futuro. Libros no sé, porque al paso que vamos a terminar con ebooks o qué sé yo, qué otra plataforma puede salir en el camino y no sé, uno se imagina cualquier cosa en 30 años más. Yo creo que va a marcar un antes y un después en la historia del siglo XXI. Ya estamos transitando los primeros 20 años de este siglo. Yo siempre hago el ejercicio de hacer un paralelo entre los primeros años de este siglo y cómo fueron los primeros 20 años del siglo XX. Y hemos crecido a pasos agigantados, pero cada paso que uno da también van surgiendo muros, van surgiendo problemas. Y esto es un problema, sin duda, la pandemia. La sociedad va a cambiar, sin duda. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es una consecuencia de ello. ¿Me entiendes? Por las reuniones por Zoom, ya no presencial. Yo no sé si esto va a ser la tónica en los próximos años. No lo sé. Si vamos a seguir con esta tendencia, quizá cuando ya, porque en algún momento esto va a tener que terminar. ¿Me entiendes? Pero mi duda es si acaso cuando termine toda esta emergencia el próximo año, yo creo, o en 2 años más, la gente va a seguir reuniéndose por Zoom. ¿Cómo va a cambiar la forma de sociabilizar entre nosotros? ¿Cómo va a cambiar las relaciones personales en el trabajo, en las universidades? Si acaso las plataformas digitales al final de cuentas van a ser las que van a tomar las riendas de todos los ámbitos de la sociedad. Eso, yo no quiero aventurarme una respuesta, más bien quiero dejar más preguntas, si se puede decir, de lo que puede pasar en 20, 30 años más. O quizás esta pandemia sea el inicio de otras más pandemias, si no se sabe. Lo que te comentaba recién, mientras más el hombre, o la persona, perdón, avanza en la tecnología, más problemas, más muros van surgiendo. Es lógico, así es la evolución. Y eso es lo que tenemos que enfrentar hoy día como sociedad. Cómo enfrentar la pandemia y cómo lo que va a pasar después en 30 años más. Yo tengo Muchas gracias, esperanza de que sea para mejor. Muchas gracias, Francisco Darmendrail. Una pregunta que nosotros también nos hicimos en un comienzo: ¿cómo ejercitar la memoria en tiempos de COVID? Lo hemos intentado hacer a través de estos 4 destacados invitados e invitadas con temas que convergen en torno al ejercicio de la memoria. Nuevamente, muchas gracias, María José Gálvez, Nicolás Horta, Estefanía Daroche y Francisco Darmendrail. Así que un abrazo nuevamente, un saludo para todos ustedes y para quienes han conectado. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, Chao. Muchas gracias.